Empezando en este caso echando por supuesto un vistacito al VIX en primer lugar, ¿no? Ya sabéis que primero vamos a empezar por los principales índices de renta variable y después vamos a ir hacia el resto de activos, ¿no? En este caso pasando sobre todo a centrarnos a las criptomonedas. Vamos a empezar echando un vistacito al VIX, que ya sabéis que es el índice de volatilidad ligado al índice bursátil SP500, el cual ahora vamos a echar un repasito. Y bueno, como podéis ver, vuelven otra vez los ataques a la zona inferior. De momento pues, parece ser que hay un poquito de delay en el gráfico, ya que estamos viendo datos distintos. Estamos viendo aquí los 25.71, aquí los 26.17, pero bueno, en cualquier caso, de momento podemos ver que se mantiene por encima de los .25, aún manteniendo, aguantando lo que sería ese rango de volatilidad, ese rango de, entre comillas, un poquito de miedo, ¿no? Todavía por la parte superior y demás, pero bueno, que sepáis, ¿vale? Que estamos en una zona bastante más estable, obviamente, potenciado por todos estos movimientos ascendentes y positivos del mercado de renta variable en general, y a la espera, en este caso, de que el mercado, de que en este caso el VIX principalmente se posicione por debajo de esos .25, donde podamos ver una situación mucho más favorable en el mercado. Vamos a pasar directamente a hablar del SP500, porque fijaos, en este caso, con la apertura, sobre todo de los futuros, ¿no? Con la apertura de los derivados financieros, seguimos viendo un impulso, la verdad es que fortísimo por parte del SP500. Y es que, compañeros, hoy también me gustaría centrarme o focalizar bastante la atención en este índice, ¿no? Y ya sé que no son criptos, pero tiene muchísimo que ver debido a toda esa correlación positiva que vemos entre, sobre todo, Nasdaq y Bitcoin, que hace unos días aproximadamente teníamos una correlación positiva entre Nasdaq y Bitcoin de 0.78 y entre Nasdaq y SP500 de 0.78. Por lo tanto, teníamos la misma correlación positiva en ambos casos, ¿no? En ambos cruces, podríamos decir. La cuestión es que obviamente el SP500 se está viendo claramente favorecido con una subida, con un ascenso de un punto porcentual completo y un posicionamiento o al menos un ataque principalmente a esa zona de los 4.200 puntos, ¿no? Tal y como podéis ver ahora mismo en pantalla. La clave va a seguir estando en esta zona, ¿vale? La clave va a estar en el posicionamiento por encima de estos niveles de estabilidad anterior, de los niveles de soporte antiguos, que son los que tenemos aquí marcados por la parte inferior, o la pérdida que se pueda generar a partir de aquí. Es muy importante revisar las estructuras fractales que se vayan generando en estas temporalidades más bajas, debido a que, pues bueno, un testeo con poquito volumen o una situación de reacumulación en esta zona de soporte nos podría indicar la continuación alcista, siguiendo con, por supuesto, nuestra operativa alcista, nuestra operativa, perdón, ascendente, la cual ya hemos entrado y en la cual ya estamos posicionados, o en el supuesto de que haya una pérdida y otra vez el posicionamiento con ese throwback, también con un testeo con poquito volumen, preferiblemente a esa zona de resistencia, donde podamos otra vez ver esos movimientos descendentes más negativos, ¿no? Como bien os digo, la clave va a estar aquí, la clave está en que se genere algún tipo de estructura acumulativa por encima de estos niveles de soporte, o algún tipo de estructura, en este caso de fallo, ¿no? Que vuelva otra vez, donde el mercado, perdón, vuelva otra vez a posicionarse por debajo y volvamos a ver otro escenario correctivo bastante negativo. De momento, en estas últimas jornadas, como bien podéis ver, se vienen extendiendo, ¿no? Todo lo que son esos movimientos ascendentes, todos esos movimientos positivos, tras obviamente un agotamiento clarísimo de lo que es el movimiento correctivo, la fase correctiva. Ya sabéis que estamos en el gráfico diario y que podemos ver muy claramente esta divergencia alcista que podemos ver marcada, ¿no? Desde el gráfico diario con el RSI. También esa divergencia que ocurría en este último tramo, en este par de mínimos, y la posterior acumulación fractal que se conformaba en el gráfico de 15 minutos u horario. A partir de ahí, pues bueno, el tirón ascendente que hemos visto. Y de momento la ruptura y posicionamiento por encima de ese nivel de resistencia anterior que ahora mismo está ejerciendo como nivel de soporte. Si echamos un vistacito al gráfico de 4 horas, podemos ver muy claramente un movimiento completamente ascendente, ¿vale? Completamente vertical, podríamos decir, ¿no? Estamos viendo pues una aceleración del movimiento brutal, sin apenas agotamiento, con un RSI que está entrando en una zona de sobrecompra bastante extrema, pero que de momento aguanta bastante bien. Sinceramente es algo que me gusta mucho, sinceramente es algo que puedo ver con muy buenos ojos y bueno, pues obviamente tenemos que tener o ser precavidos para poder controlar algún tipo de agotamiento que podamos ver en la tendencia, donde podamos realizar tomas de beneficio, donde podamos otra vez volver a buscar un nuevo posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. De momento, el movimiento es ascendente, ya sabéis que estamos posicionados no solamente en el SP500, sino también en el caso del Nasdaq y el Russell 2000, que vamos a revisar ahora mismo, desde la parte inferior, desde la zona de soporte, tal y como comentábamos el otro día por nuestro server de Discord, y de momento aprovechándonos de todo este movimiento tan positivo y tan ascendente que se está replicando también en las últimas horas en Bitcoin, lo cual, desde mi punto de vista, es bastante positivo. Ahora le echaremos un vistacito, ahora lo veremos, ¿no? Pero bueno, si echamos un vistacito, ya sabéis también al resto de los índices, en este caso el Nasdaq, vamos a poder ver cómo la potencialidad alcista también se está viendo reflejada en este activo, ¿no? Estamos viendo una subida que supera el punto porcentual en la sesión de hoy, que supera también ese punto porcentual en las últimas horas, y bueno, obviamente en el Nasdaq también podíamos ver ese agotamiento fortísimo de la tendencia bajista, ¿no? Después de todo este fase impulsiva correctiva hacia
o hasta dónde llegó, que fue ese nivel del FIBO 50, ¿no? El FIBO 50 de todo lo que fue el movimiento ascendente de los niveles mínimos que se marcaban en las zonas de pandemia hasta los niveles de máximos históricos que se marcaban cerca de esos 17.000 puntos. Como podéis ver, el nivel de FIBO 50 y FIBO 61.8 son zonas buenísimas en cuanto a soportes y resistencia se refiere, si echamos en cuenta o si utilizamos Fibonacci, y como podéis ver, pues son niveles que se han respetado a la perfección en este punto, ¿no? Al final una zona de múltiples confluencias, con obviamente un agotamiento de la tendencia bajista que ha generado una reacción muy alcista y muy positiva del propio mercado, ¿no? Esa reacción positiva y esa reacción alcista también nos está llevando, fijaos, a buscar ese posicionamiento en los niveles, o por encima al menos, de los niveles de soporte anteriores, ¿no? Unos niveles de soporte que se perdieron a principios de mayo, ¿no? La cuestión es que el caso del Nasdaq todavía está un poquito ahí en el aire, porque como bien podéis ver, compañeros, todavía le queda que recuperar un poquito, todavía tiene que subir un poquito más, pero obviamente tenemos un agotamiento de la tendencia muy claro, ¿vale? Muy visible, y esperamos una reacción más positiva hacia esa zona. Si bien es cierto que también podemos aplicar este análisis técnico en el Nasdaq para poder determinar el movimiento que pueda ocurrir en el resto de índices que tienen una correlación positiva, pues para ello deberíamos bajar a los gráficos horarios o de 15 minutos. De momento podemos ver una subida sin ningún tipo de agotamiento. Si bien es cierto, fijaos, compañeros, que en este pequeño tramito sí que parecía conformarse algún tipo de divergencia, finalmente eso lo rompía, superaba los niveles de máximos, el RSI también superaba esos niveles pico y obviamente se barría cualquier tipo de divergencia que pudiésemos ver en este último tramo. La cuestión aquí, compañeros, o lo más importante, es poder determinar en qué momento se frenará. De momento también, como bien sabéis y como bien he comentado hace apenas unos instantes, venimos con una operativa alcista por parte tanto del SP500 como del Russell como del Nasdaq, que todavía se sigue extendiendo. Me gustaría buscar esta zona de los 13.000 puntos para realizar una toma de beneficios, ¿vale? Pero intentaré extender lo máximo posible mi operativa, debido a que obviamente pues todavía tiene margen, todavía tiene recorrido hasta esa zona de resistencia, ¿no? Una zona de resistencia donde sí que espero que ocurra ese desarrollo lateral con esa divergencia y quizás una estructura distributiva donde no solamente tomar beneficios de este trade alcista, sino también poder buscar incluso un posicionamiento en corto para ir a buscar otra vez el rango intermedio antes de poder valorar cualquier otro tipo de opción, bien sea más positiva o bien sea más negativa. Pero sí es cierto que me gustaría buscar esa zona pico de los 13.000 puntos para realizar algún tipo de toma de beneficios y poder estar más tranquilo con este trade, aunque obviamente el stop loss ya tiene que estar asegurado a break even, incluso con algunas tomas de beneficio ya realizadas. Sin duda, compañeros, una estructura perfecta, muy bonita y completamente decisiva la que se está conformando en este índice de renta variable, y que obviamente se está extrapolando también al resto de los activos, porque fijaos, le vamos a echar un vistacito al Russell 2000 también como índice de referencia americano. Muy importante la situación que estamos viendo, también incluso fijaos esos puntos múltiples de confluencia en cuanto al soporte, con ese agotamiento de la tendencia y ese intento, de momento intento, como bien os digo, de regresión al nivel de soporte anterior, donde espero que se posicione por encima de esos 1.900 puntos y que incluso vaya a atacar la zona de los 2.000 puntitos, ¿no? Sin duda también otro nivel psicológico para el precio, otro nivel psicológico para este índice, que tras una situación de distribución que duró todo el año 2021, pues se ha enfrentado a una situación extremadamente correctiva, además muy extrema y muy vertical en este último tramo, y que bueno, pues obviamente la reacción del mercado también está siendo muy positiva y tendencialmente alcista. Como bien os digo, esto también sería una zona bonita para realizar tomas de beneficio en cuanto empecemos a identificar ese agotamiento, que de momento es muy liviano, ¿vale? Todavía se ve de forma demasiado ligera y que bueno, pues aún está por confirmar, que me gustaría, ya os digo, poder confirmar para realizar algún tipo de toma de beneficios y para poder realizar algún tipo de operativa a partir de ese punto, a partir de ese nivel, ¿ok? A partir de aquí, compañeros, ya sí que sí, pasamos al resto de la renta variable. No voy a realizar más análisis en tipos, en índices ni nada por el estilo. Vamos a pasar ya directamente a hablar de Bitcoin, vamos a pasar directamente a hablar de lo que son criptomonedas y de todo lo que es relacionado con este aspecto. Y vamos a empezar, por supuesto, revisando el índice total de capitalización del mercado cripto, ¿vale? En este caso, en este índice se recoge lo que es la cantidad monetaria, podríamos decir, de dinero, ¿no?, que se concentra en el sector cripto, contando Bitcoin, contando Ethereum, contando el resto de altcoins, que también tienen un peso bastante importante, ¿no? Bastante curioso. Podíamos ver el otro día en el precisamente análisis que realizábamos en el día de ayer, como en esa zona pico, como en esa zona extrema se alcanzaban prácticamente los 3 trillones de dólares, ¿no?, dentro de lo que es el ecosistema cripto en general. Y como a partir de esos picos máximos, ¿no?, cuando Bitcoin se encontraba en la zona de aproximadamente los 69.000 dólares, empezaba ese descenso del mercado, un descenso bastante abrupto, bastante agresivo, donde teníamos un fortísimo impulso, una corrección bastante curiosa, bastante importante, y por supuesto este segundo arranque bajista que nos llevó a testear unos niveles de soporte que no se testeaban desde verano del año 2021. A partir de ahí, compañeros, hemos visto cómo de momento el mercado está reaccionando
reaccionando de forma bastante positiva, con bastantes rechazos en esos niveles inferiores tras la corrección de más de un 60% y tras esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes que nos remarcan esa fortísima tendencia bajista que estamos viendo en el último tramo. Como bien os digo, aquí lo más importante, lo clave, lo crucial es poder ver una reacción más positiva y por supuesto un regreso, un reintegro a los niveles de soporte anterior para poder delimitar o para poder determinar algún tipo de cambio de tendencia, nuevamente de esta tendencia bajista a un nuevo paso, a una tendencia alcista. Como bien os digo, compañeros, aún por determinar, aún por, confirmar cualquier tipo de estructura, lo que tenemos que ser muy conscientes o lo que tenemos que ser muy precavidos es de buscar cualquier movimiento alcista, porque obviamente estamos atacando un nivel de soporte y a pesar de que venga ya también con divergencias y agotamiento, perfectamente podrían perderse esos niveles de soporte en el caso de la capitalización de mercado, en el caso de cualquier criptoactivo y acelerar el movimiento a la baja. Aún así, compañeros, ante un nivel de soporte con agotamiento, pues sí es cierto que es bastante óptimo buscar niveles alcistas, buscar niveles para buscar compras, ¿no? Para optimizar al máximo nuestra entrada alcista, perdón, tal y como venimos haciendo en las últimas ocasiones. No, ahora cuando hablemos de Bitcoin lo comentaremos nuevamente. Fijaos en la dominancia de Bitcoin, también otro sin duda indicativo o indicador bastante importante, bastante curioso que me gustaría que revisásemos, y es que precisamente, compañeros, tenemos ahora mismo la dominancia de Bitcoin en los 46.46%, nuevamente más o menos atacando ese nivel superior tras ayer haber testeado esa zona, o tras estos días anteriores, perdón, haber testeado esa zona del 47% y aún a la espera de poder acercarnos un poquito más a ese nivel del 50%. Me gustaría bastante, considero que sería bastante óptimo para el mercado y bueno, pues aún a la espera de que se testee, ¿no? Pero sí es cierto que estamos viendo bastante aguante por parte de la dominancia de Bitcoin, viendo pues en este caso cómo se mantienen niveles más o menos estables y bastante positivos, pero bueno, aún así todavía a expensas, ¿no?, de lo que pueda suceder. En cuanto a la dominancia de Ethereum, fijaos cómo viene recuperando un punto porcentual completo, teniendo en cuenta obviamente lo poquito que veíamos ayer en cuanto a corrección, ¿vale? O, perdón, mejor dicho, lo poquito que veíamos ayer en cuanto a movimiento en ese último tramo de precio, porque fijaos qué velitas más feas nos dejan y bueno, pues la verdad es que es un movimiento, la verdad, tampoco demasiado determinante, porque bueno, es una subida de un 1%, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, el mercado apenas está, o lo que es la variación del precio apenas está variando, ¿no? Y dicho esto, vamos a pasar directamente a hablar de Bitcoin y vamos a pasar directamente a ver cómo sucedió ese cierre semanal, pero también, por supuesto, me gustaría que analizásemos, me gustaría que revisásemos cómo ha ido ese volumen en este fin de semana. Y es que, compañeros, os voy a poner por aquí la métrica directamente y lo vamos a mirar desde el propio gráfico. Fijaos lo que tenemos, lo vamos además a bajar aquí a una zona donde no nos moleste el gráfico. Fijaos lo que tenemos, fijaos cómo se ha desarrollado el volumen en este fin de semana, tras obviamente una jornada de sábado y una jornada de domingo donde el volumen era prácticamente inexistente, marcando zonas de mínimos, al igual que se marcaba, fijaos en ese pico mínimo del sábado, día creo que era 21, si no me equivoco, lo vamos a mirar aquí, sí, día sábado 21, y que bueno, pues un domingo también la verdad es que a pesar de que con un ligero incremento con respecto al sábado, también un incremento en cuanto al volumen mínimo, ¿no? Tal y como estamos viendo. Hay algunas cosas que llaman bastante la atención, y es que a pesar de haber tenido ese pequeño pump, podríamos decir, de Bitcoin desde esa zona de los 29.000 hasta prácticamente los 31.000 dólares, se ha generado, por lo que se ve, con bastante poco volumen, ¿no? O al menos se ha desarrollado con bastante poco volumen. Todavía está por determinar, ¿vale? Porque tenemos la vela del lunes, esta velita de aquí que todavía se está conformando y que bueno, pues todavía podría indicarnos mucha información o podría darnos mucha información en la jornada de mañana. Os indico o os incito, por supuesto, a estar atentos y pendientes de esto, sobre todo en los canales de Twitch, donde ya sabéis que realizamos los directos principales todos los días a las 4 de la tarde, horario peninsular español. Y bueno, dicho esto, amigos, vamos a pasar directamente a revisar Bitcoin y vamos a pasar directamente a hablar sobre el principal criptoactivo, empezando por supuesto por el gráfico semanal, porque, ojo, cuidado, compañeros, hoy sí que sí podemos confirmar lo que es la 9ª semana bajista en Bitcoin. Compañeros, tenemos una semanita en negativo por aquí, 2 con bastante cuerpo de vela, 3, la 4ª, la 5ª, la 6ª, la 7ª, uy, esa se ha torcido un poquito, la 7ª, la 8ª y la 9ª vela que cierra en negativo. 9 velas cerradas en negativo en lo que ha sido las últimas sesiones, las últimas jornadas. La verdad es que, compañeros, una situación extremadamente negativa, de la cual pues espero que salgamos pronto, ¿no? Por lo que vemos, esta semana pinta
ligeramente en positivo, estamos a lunes, aún no podemos sacar ningún tipo de conclusión, la vela semanal incluso anterior también podría optar ese rango más positivo y vemos cómo finalmente volvía a corregir, pero bueno, una situación extremadamente negativa, además correctiva y con muchísima verticalidad, con muchísima agresividad en el movimiento. Sí es cierto que estas últimas 2 semanas el mercado se ha mantenido de forma un poquito más estable, ¿no? En ese rango de entre los 29 o los 28 altos y los 30.500 hasta la zona de prácticamente los 31.000 dólares, pero aún así no es suficiente, ¿no? Dicho esto, compañeros, se mantienen los niveles, se mantiene el mismo análisis que comentábamos en la sesión pasada, en la sesión de ayer y que, bueno, por supuesto, pues vamos a revisar en la jornada de hoy, ¿no? Fijaos cómo desde el gráfico semanal seguimos viendo esa tremenda absorción de las ventas, ese tremendo rechazo que se ve por la parte inferior y fijaos cómo se siguen confirmando todas esas mechas por la parte inferior con ese ataque extremo a los niveles de soporte. La clave aquí, una vez más, compañeros, lo vuelvo a repetir, vuelvo a reincidir en ello, está en el posicionamiento de Bitcoin por encima de la zona de los 30.000 dólares. Ahora mismo el precio de Bitcoin está cotizando en los 30.700 dólares aproximadamente, lo cual es un rango bastante positivo para el precio y bastante positivo para el mercado en general. Obviamente considero que no es suficiente, considero que deberíamos recuperar todavía niveles de mercado que se encuentran o están posicionados por la parte superior, pero sí que al menos es un inicio, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está la situación de extrema y bueno, teniendo en cuenta la negatividad general del panorama, porque todavía el Fear and Greed Index se mantiene en una situación de miedo extremo que podríamos determinar como pánico, ¿no? Prácticamente. Así que bueno, situación complicada, pero aún así manteniendo los mismos niveles que comentábamos en la sesión de ayer. La zona de los 30.000 dólares que acumula de momento el primer nivel de confluencia y que además se confirma con el resto de puntos o niveles de confluencia que vamos a comentar ahora, porque desde el gráfico diario, compañeros, la zona de los 30.000 dólares también es un nivel de soporte, o al menos la zona en la que se encuentra el precio también es un nivel de soporte clave, donde además tenemos ese order block que viene desde la parte inferior, justo antes del movimiento ascendente hacia el máximo histórico y que, bueno, pues supone el segundo punto de confluencia importante sobre los niveles de precios actuales. A partir de ahí os comento, mejor dicho, cuál es el tercer punto de confluencia y es la zona de los 30.000 dólares, que supone un nivel psicológico además clave e importantísimo para Bitcoin, teniendo en cuenta todas las temporalidades, todos los timeframes y teniendo en cuenta, por supuesto, la viabilidad del propio precio, no lo que pueda ocurrir, lo que pueda suceder a partir de aquí. Si bien es cierto que de momento parece que vuelve otra vez a atacar la parte superior e intenta posicionarse por ese rango superior a los 30.000 dólares, pues bueno, todavía está por determinar, ¿no?, la posibilidad de salida del rango, de que esto sea una finalmente acumulación y de que podamos ver un inicio de una nueva fase tendencial alcista, al menos de corto plazo, donde podamos ver una evolución más positiva, a ver si volvemos otra vez a recuperar esta zona de rango, estos niveles de precio de... Pues en primer lugar vamos a ser sensatos, los 33 y posteriormente los 35-36.000 dólares y quién sabe si incluso poder ir a atacar los 40, ¿no? De momento está por determinar, obviamente, hay muchos niveles de resistencia clave, en primer lugar también las medias móviles que vienen todas por aquí ya cruzando el precio y que hay una gran cantidad de puntos de resistencia clave, tanto estáticos como dinámicos, que son los que nos marcan las propias medias móviles que solemos utilizar, como bien os digo, medias móviles de 20, de 50 y de 200 periodos aplicadas al gráfico diario y que, bueno, pues nos delimitan algunos puntos clave, en este caso dinámicos para el precio, porque ya sabéis que al final las propias medias móviles también se van desplazando y también se van moviendo. Sí es cierto y creo que es algo relevante e importantísimo de cara a comentar, ¿no?, lo que pueda estar sucediendo, compañeros, y es que de momento la posibilidad de que esto sea una acumulación sigue siendo bastante elevada, por eso mismo estamos buscando todo ese posicionamiento alcista en esos niveles de soporte, tal como comentábamos además en el día de ayer, ¿no?, con esa posibilidad, esa viabilidad de que el mercado vuelva a realizar algún tipo de impulsito alcista y que, bueno, tenemos algunos puntos bastante importantes, algunos niveles de confluencia por la parte superior que empiezan a ser clave, y es que de hecho, compañeros, fijaos, si nosotros marcamos el volume profile de todo lo que es este tramo y todo este movimiento correctivo, podemos ver que prácticamente todos estos niveles confluyen en el mismo punto, confluyen en la misma zona, ¿no? Y es que aquí volvemos otra vez a marcar y a tener varios niveles de confluencia. De hecho, creo que incluso la media móvil de 200 periodos viene a coincidir más o menos con este nivel. Y es que, bueno, compañeros, no hagáis mucho caso tampoco al color de las velas, ¿vale? Esto porque es un indicador que está, en este caso, modificado. Lo único que quiero que hagáis caso es a este nivel de precios, a prácticamente esos 40.000 dólares donde tenemos ahora mismo 5 niveles de confluencia, 5 niveles importantes o 5 puntos clave del mercado, de los cuales solemos revisar, de los cuales solemos estar muy pendientes, estar atentos, que
están confluyendo, están yendo a atacar la misma zona y son esos $40.000. En primer lugar tenemos el rango intermedio, ¿vale? Que está marcado con esta zona del FIBO 50. En segundo lugar tenemos este order block, que desde mi punto de vista también es importante. Tenemos la zona del POC, que es esta línea de color rojo, ¿vale? Del POC, que es el punto de control dentro del value area, es decir, un nodo de alto volumen dentro de todo lo que ha sido el desarrollo del volumen en el proceso correctivo, y muy cerquita esa media móvil de 200 periodos que parece que sigue atacando la baja, que parece que sigue presionando hacia ese nivel de soporte y que de momento pues se encuentra en una zona bastante importante, ¿vale? Como bien os digo, bueno, por supuesto, para finalizar esa zona de los $40.000, que es un punto psicológico también clave para el propio mercado, para el propio precio, que conforman al final pues esos 5 niveles de confluencia, esos 5 puntos de confluencia a partir de los cuales podríamos buscar la viabilidad de algún tipo de testeo, de algún tipo de desarrollo de estructura en este rango futuro, ¿no? Hablando de a futuro, en esos niveles de precio de los $40.000, donde estimamos que podría haber algún tipo de equilibrio nuevamente en el mercado, bien sea para conformar algún tipo de estructura reacumulativa o distributiva. Finalmente es una zona clave, es una zona importante que se viene ya conformando, desarrollando en ese punto, y que desde mi punto de vista creo que no debemos pasarla por alto, ¿no? En cualquier caso, pues son situaciones bastante positivas para el mercado, poder hablar de esos movimientos más ascendentes, ¿no? Del propio precio, y de que, bueno, pues obviamente podríamos estar buscando algunas opciones más alcistas y más positivas que creo que podrían ser bastante buenas de cara al corto plazo. A partir de ahí, compañeros, pues bueno, podríamos estar bajando un poquito más las temporalidades, viendo lo que tenemos un agotamiento extremo desde el gráfico de diario y desde el gráfico también, por supuesto, de 4 horas, y bueno, faltaría más hablar también de ese gráfico horario donde hemos visto un agotamiento extremo en el mercado y una gran cantidad de divergencias, no solamente dentro de lo que ha sido todo ese periodo o proceso correctivo, ¿vale? De movimiento o de fase de participación bajista, sino también ante todos estos puntos de soporte donde hemos visto claras esas divergencias y en este caso posteriores reacciones positivas del mercado, ¿no? Como bien podéis ver, ahora mismo el precio de Bitcoin está atacando esa zona más extrema del rango, está atacando esos niveles más extremos por la parte superior, de momento posicionándose en aproximadamente esos 30.700 puntos, y a la espera, ¿no? De ver algún tipo de reacción, a la espera de poder ver algún tipo de consolidación, o al menos no rango lateral, a partir del cual poder determinar qué tipo de patrón o qué tipo de estructura, ¿no? A qué tipo de estructura, mejor dicho, nos estamos, digamos, enfrentando. Aquí habría varias posibilidades, por supuesto. Vamos a ajustar esto por aquí y vamos a ir comentando. Aquí tendríamos varias posibilidades. En primer lugar, si esto fuese la fase final, ¿no? De esta estructura acumulativa, podríamos ver una ruptura y posicionamiento por encima de estos niveles, ¿no? Yendo a atacar pues estos puntos de mercado pues, comprendidos entre aproximadamente los 30.700 y los 31.200, o incluso hasta los 30.500, ¿vale? Si le damos un poquito más de margen. Esto vendría a suponer, o vendría a ser, o vendría a conformar prácticamente ese SOS, ¿vale? Que es una de las fases finales de la estructura, a partir de la cual se genera el desarrollo alcista, ¿no? El desarrollo positivo de Bitcoin. Esto sería una de las principales cuestiones ahora mismo a valorar y a revisar. Aunque también, por supuesto, tenemos que ser muy conscientes de cómo se desarrolla esa estructura en este rango de precios, ¿vale? Por la parte superior aún no está determinado, por lo tanto vamos a tenerlo un poquito más ahí en el aire, pero por la parte inferior sí que tenemos los puntos clave a partir de los cuales determinar cuáles son esos puntos de soporte. ¿Por qué? Pues porque en este tramo el movimiento del precio podría agotarse, podría mostrar ese agotamiento que solemos ver claramente definido entre precio y RSI, y que se conformase algún tipo de estructura distributiva, todavía manteniendo estos picos máximos que siguen siendo importantes, que siguen siendo relevantes, y que a partir de aquí pues se desarrolle nuevamente esa, digamos, fase de participación bajista, continuando lo que es el desarrollo dentro del propio rango de mercado, ¿no? Que sigue siendo todavía un rango bastante amplio, con una amplitud bastante curiosa, y que, bueno, pues nos ha permitido, ¿no? Optar a una gran cantidad de operaciones alcistas y bajistas, ¿no? Dentro del propio rango. La clave va a estar en la estructura que se conforme aquí. No se trata de si a partir de aquí va a subir o va a bajar, o puede subir o puede bajar, sino que se trata de visualizar qué tipo de patrón, qué tipo de estructura técnica, o qué tipo de digamos, finalmente reacumulación y distribución se conforma, para poder determinar cuál va a ser el próximo y futuro movimiento. Todo esto sobre todo lo estaremos comentando en los streaming en Twitch, como bien os digo, durante la sesión de hoy, durante la jornada de hoy, también en el server de Discord, ¿vale? Que sigue siendo algo clave, donde solemos comentar la mayoría de estos eventos, ¿no? De momento, si hacemos un poquito más de foco en este último tramo, incluso también podemos hablar
de que, bueno, se han reventado todos esos niveles, y hablo de reventar literalmente, aunque suena bastante fea esa palabra, después de tener una gran cantidad de máximos decrecientes. Pues fijaos como todo este movimiento ascendente ha sido prácticamente en vertical y hemos visto una superación de todos los picos máximos anteriores, lo cual es completamente determinante, ¿no?, de cara a poder ver algún tipo de movimiento ascendente, ¿no?, algún tipo de movimiento alcista un tanto más agresivo. En cualquier caso, compañeros, obviamente en este último tramo veíamos una fase tendencial completamente bajista, ¿vale? Una incluso parecería, ¿no?, una especie de cuña bajista de implicación alcista, pero bueno, finalmente una tendencia bajista con un agotamiento fortísimo hasta estos niveles, una buena y bonita cantidad de test de lo que eran los niveles de soporte generales del mercado, donde ya estábamos posicionados alcistas desde este mismo punto, así que lo único que hemos tenido que hacer ha sido buscar esos niveles de reentrada o incluso aguantar lo que era nuestra posición. De momento nos mantenemos en un rango completamente profitable, se podrían buscar tomas de beneficio al encontrarnos en el rango superior, aunque ya os digo que yo personalmente voy a intentar extender lo máximo posible hasta que vea algún tipo de estructura distributiva, porque es posible y es probable que aquí no veamos ningún tipo de estructura o patrón distributivo, sino que veamos algún tipo de patrón o estructura acumulativa, y pasaríamos de precisamente hablar de algún tipo de patrón negativo, ¿vale?, que esto sería más o menos la distribución a partir del cual pudiésemos buscar un nuevo short, a pasar a hablar, ¿vale?, de algún tipo de reacumulación mucho más positiva con niveles de barrida por la parte inferior, a partir de los cuales se generen nuevos picos mínimos más altos y también máximos más altos, ¿no?, configurando y conformando esa tendencia más alcista. Por lo tanto, mucho cuidado, muy atentos a la situación que pueda conformarse en este nivel, a la situación que pueda desarrollarse, porque estamos al filo, ¿vale?, estamos al límite, y creo y considero que en la sesión de hoy van a tener lugar algunos movimientos muy importantes de cara a los próximos días, ¿no? O sea, o de cara a lo que pueda suceder o al desarrollo incluso semanal. Estamos en un punto clave, estamos en un punto crítico, y ahora mismo es donde tenemos precisamente que confirmar si a partir de aquí el mercado va a presentar una evolución más positiva o vamos a seguir dentro de este aburrido y extensísimo rango que, bueno, pues nos ha ido bastante bien, ¿no?, donde nos ha ido bastante bien buscando las compras en los puntos de soporte y esas ventas en las zonas o niveles de resistencia. Y dicho esto, amigos, vamos a pasar a revisar un poquito estas principales altcoins, y a partir de ahí también comentamos lo de Lunz, ¿vale?, que por si no lo sabéis, pues hemos tenido el listado en Binance de Luna Classic, ¿vale? Así que muy atentos a esto porque lo vamos a comentar también en apenas unos minutitos.